o de los pasabanda también, y que van a hacer el diseño de esos filtros. Por favor, Paola, ¿puedes leer? Diseño de filtros pasabajas analógicos. Existen varias técnicas de aproximación establecidas para diseñar filtros pasabajas analógicos. Aquí se describen 4 técnicas de diseño muy utilizadas sin el detalle de sus deducciones. Otros aspectos se encuentran en textos específicos sobre diseño de filtros analógicos. También es posible consultar tablas para el diseño de filtros pasabajas analógicos. Como ya se indicó, una técnica muy empleada para diseñar filtros digitales IIR se basa en la conversión de una función de transferencia analógica prototipo que se ha diseñado empleando uno de los métodos que se estudian en esta sección. Las técnicas de diseño de filtros digitales IIR son tema de la exposición del capítulo 9. Seguimos, por ¿Sigo? favor. ¿Sí? Ya. Especificaciones de filtros, tanto el filtro anti-alias como el de reconstrucción de la figura 4.1 son del tipo pasabajas, lo que significa que idealmente deben tener una respuesta de magnitud de la forma que se muestran en la figura 4.5. En la práctica, esas características en la banda de paso y en la banda de supresión no pueden ser constantes y en consecuencia se especifican con algunas tolerancias aceptables. Además, una banda de transición se especifica entre las bandas de paso y la de supresión para permitir que la magnitud disminuya de manera uniforme. Por ejemplo, la magnitud H sub A de J omega. de J omega de un filtro pasabaja quizás se indique como se muestra en la figura 4.16, al igual que se señala en la figura en la banda de paso bajo definida por omega mayor o igual a 0 y menor o igual a omega sub P. Se requiere, ¿esta fórmula la leo, ingeniero? Se requiere que esté entre esos rangos, ¿no? Para que nosotros podamos hacer el diseño de los filtros, del filtro pasabaja, ¿no? ¿Ya? Ese, por ejemplo, ese 1 menos el sigma de P son los pulsos del tren de pulsos con el cual se está muestreando la señal, ¿no? Ya, seguimos, por favor. En otras palabras, la magnitud se aproxima a la unidad dentro de un error de más o menos sigma de P. Sigma de P, perdón, en la banda de supresión definida por omega de mayor a omega sub 5 a mayor o infinito. Se necesita la fórmula que está aquí, lo que implica que la magnitud se aproxima a 0 dentro de un error de sigma sub S y las frecuencias de omega sub P y omega sub S se denominan respectivamente de borde pasabanda y de borde supresora de banda. Y aquí les está mostrando la figura que nos mencionaba anteriormente y me dice que esta es la banda de paso y esta es la banda de supresión, desde acá hasta acá, que tienen ciertos valores de que va desde de 1 menos sigma sub P y 1 más sigma sub P, que también lo llaman rizado, ¿no? Ustedes en electrónica han de ver el rizado, por ejemplo, de una fuente, cuando yo quiero convertir alterna a continua, se hace un rizado,
pero eso yo lo puedo solucionar poniendo condensadores, ¿no? Seguimos, por favor. Los límites. Los límites de las tolerancias en las bandas de paso y supresora sigma sub P y sigma sub S se denominan rizos. Casi siempre estos rizos se especifican en decibeles en términos del rizo pasabanda pico a Alfa sub P. alfa sub Ese es el P rizo pasabanda. y de la atenuación supresora de banda mínima alfa sub S que se encuentran definidas por, y ahí está la fórmula. Estas dos ecuaciones nos van a ayudar entonces a encontrar el rizo pasabanda y el rizado de la banda supresora, ¿ya? Y con estas dos ecuaciones podemos encontrar nosotros eso. Seguimos, por favor. A menudo las especificaciones del filtro se dan en términos de la función de pérdida o función de atenuación A de omega. En decibeles que se define como el negativo de la ganancia en decibeles. Esto es menos 20 del logaritmo de 10 de H sub A de J omega, que está en valor absoluto, ¿no? Y aquí Perdón, estaba silenciado. Y aquí nos está mostrando un ejemplo para calcular. ¿Podemos leer el ejemplo, por favor, Paola? Computación de los rizos pasabanda y supresor de banda. Considere que el rizo pasabanda pico deseado de un filtro pasabajas es de 0.01 decibeles y que la atenuación mínima en la banda de supresión corresponde a 70 decibeles. Determine Sigma sub P y sigma sub P y sigma sub S cuando se sustituye a alfa sub P. Punto 1 en la ecuación y se resuelve 4.29 y se obtiene. Y estas ecuaciones se estás refiriendo a esta, ¿no? A la 4.29. Y con esos valores nosotros estamos viendo que, por ejemplo, si nos están diciendo que despejando de esto, nosotros estamos viendo que sacando este valor, sacando el antilogaritmo, me está diciendo que el sigma sub P, que lo que nos determina el sigma sub P, me está diciendo el sigma de supresión y el de banda de paso, me está diciendo que va a tener este valor. Verifiquen, por favor, si es eso. Bueno, despejando de acá el valor bueno, alfa sub P tenemos 0.01, reemplazando acá y despejando ya de esta ecuación, está despejando esto, ¿no? Está despejando sacando el antilogaritmo, y aquí alfa sub P tienen que poner el valor de 0.01. Verifiquen si sale este valor, por favor. Sí, ingeniero, sale eso. Bien, gracias, entonces. Ahora, del mismo modo, me está diciendo que tenemos que sacar sigma sub S de esta fórmula, despejando y sacando también el antilogaritmo y poniendo que alfa sub S es igual a 70 dB, ¿no? Y teniendo ese valor, nosotros, y despejando de esta ecuación, tenemos que sigma sub S va a ser igual a 10 elevado a la menos alfa sub S, que alfa sub S 70, ¿no? Sobre 20, y nos tendría que dar este valor, por favor. Sí, ingeniero, es correcto el valor. Está bien, gracias.
Seguimos, por favor, Paola. Entonces ya estamos hallando en este ejemplo los valores de sigma sub p y sigma sub p, ¿no? Las Seguimos. especificaciones de la respuesta de magnitud de un filtro pasabajas analógico en algunas aplicaciones se dan en una forma normalizada, como se indica en la figura 4.17. En este caso, el valor máximo de la magnitud en la banda de paso se supone igual a la unidad y el rizo pasabanda denotado como 1 raíz cuadrada de 1 más Epsilon al cuadrado. Psi al cuadrado se obtiene mediante el valor mínimo de la magnitud en la banda de paso. Banda máxima o pérdida pasabanda mínima es, por tanto, 0 decibeles. El rizo supresor de banda máximo se denota por medio de 1 sobre A y, en consecuencia, la atenuación supresora de banda mínima está dada por menos 20 logaritmo de 10 por 1 sobre A. En la teoría de los filtros analógicos se definen dos parámetros adicionales. El primero, denominado razón de transición o parámetro de selectividad, que se define por la razón entre la frecuencia de borde pasabanda omega sub p y la frecuencia de borde supresora de banda omega sub s. Se denota mediante K. Y esa K está dada por que es igual a omega sub p sobre omega sub s, que son las frecuencias de borde pasabanda y la frecuencia de borde supresor, ¿no? Seguimos, por favor. Advierta que para un filtro pasabajas K menor a 1, la segunda denominada parámetro de discriminación, que se denota mediante K sub 1, se define como... Nos está diciendo que este parámetro de discriminación está dado, que es igual a epsilon sobre raíz cuadrada de a al cuadrado menos 1, donde casi siempre nos dice que va a ser K sub 1 mucho menor a 1, ¿ya? Y aquí nos está mostrando nuevamente la gráfica para que veamos lo que nos está diciendo, que aquí ya, por ejemplo, esto va a ser 1 más epsilon al cuadrado, lo que nos ha mostrado en lo que hemos hecho en la lectura, ¿no? Y que este también es 1 sobre A, que es digamos, la línea recta que está cuando ya estamos en la banda de supresión, eliminando el rizado, ¿no? Bien, por favor, Carol, ¿alguna consulta está ahí? Bien, Carol, por favor, aproximación de Butterworth. La respuesta de magnitud al cuadro de un filtro Butterworth pasabajas analógico de orden enésimo está dada por H sub A de J por omega todo elevado al cuadrado igual a 1 sobre 1 más omega sobre omega sub C elevado a 2n. Es fácil demostrar que las primeras 2n menos 1 derivadas de h sub a por j por omega elevado al cuadrado son iguales a 0 y en consecuencia el filtro pasabajas de Butterworth tiene una magnitud máximamente plana en omega igual a 0. La ganancia del filtro Butterworth en decibeles está dada por G de omega. G de omega menos 10 logaritmo base 10 de H sub A J por omega elevado al cuadrado decibeles en CD, esto es omega igual a 0, la ganancia en decibeles es igual a 0 y omega igual a omega sub C. Esto es G de omega sub C igual a 10 logaritmo base 10
de un medio igual a menos 3.0103 igual a menos 3 decibeles, por lo cual omega sub c se denomina frecuencia de corte de 3 decibeles, en razón de que la derivada de la respuesta de magnitud al cuadrado o en forma equivalente de la respuesta de magnitud es siempre negativa para valores positivos de omega. La respuesta de magnitud es monótona decreciente cuando omega aumenta para omega mayores a omega sub c. La función de magnitud al cuadrado puede aproximarse mediante h sub a de j por omega al cuadrado, que equivale a 1 sobre omega sub c, 2 elevado a n. Diseño de filtros. La ganancia. Lo que está en La ganancia sí. de G de omega sub 2 en decibeles a omega sub 2 igual a 2 por omega sub 1 con omega sub 1 mayores Mucho de mayor omega sub c, omega sub c. Sí. está dada por G de omega sub 2 igual a menos 10 logaritmo base 10 de omega sub 2 sobre omega sub c elevado a 2n igual a menos 10 logaritmo de 10, 2 de omega sub 1 sobre omega sub c elevado a 2n, y esto es igual a G de omega sub 1 menos 6n decibeles, donde G de omega sub 1 representa la ganancia en decibeles a omega sub 1. En consecuencia, la ganancia en la banda de supresión disminuye 6 decibeles por octava o de modo equivalente en 20 decibeles por década para un aumento de 1 en el orden del filtro. En otras palabras, los comportamientos de la banda de paso y de supresión de la respuesta de magnitud mejoran con una disminución correspondiente en la banda de transición conforme crece el orden n del filtro. En la figura 4.8 se representa una gráfica de la respuesta de magnitud del filtro Butterworth pasa-baja normalizado en omega sub c igual a 1 para algunos valores característicos de n. Los dos parámetros que caracterizan el filtro Butterworth son los filtros de corte de 3 decibeles omega sub c y el orden n. Estos se denominan a partir del borde pasabanda especificado omega sub p, la magnitud pasabanda mínima de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más epsilon al cuadrado, el borde supresor de banda omega sub s y el rizo supresor de banda máximo de 1 sobre a. De la ecuación 4.33 se obtiene h sub a de j por omega sub p al cuadrado igual a 1 sobre 1 más omega sub p sobre omega sub c elevado a 2n, que es igual a 1 más epsilon al cuadrado. Y h sub a de j por omega sub s al cuadrado igual a 1 sobre 1 más omega sub s sobre omega sub c elevado a 2n igual a 1 sobre a al cuadrado. Al resolver las ecuaciones anteriores se llega a la expresión para el orden n, donde n va a ser igual a 1 medio por logaritmo base 10 de a al cuadrado menos 1 sobre epsilon al cuadrado. Todo esto sobre el logaritmo base 10 de omega sub s sobre omega sub p, que es igual al logaritmo base 10 de 1 sobre k sub 1 sobre el logaritmo base 10 de 1 sobre k. En razón de que el orden n del filtro debe ser un entero, el valor de n calculado al usar las expresiones anteriores se redondea hasta el entero superior más cercano. Luego este valor de n se utiliza en la ecuación 4.34a o en la 4.34b para determinar la frecuencia de corte de 3 decibeles
de omega sub c. Si se recurre a la ecuación 4.34a para encontrar omega sub c, la especificación de la banda de paso en omega sub p se satisface de manera exacta, en tanto que omega sub c se excede la especificación de la banda supresora. Por otro lado, si omega sub c se determina mediante la ecuación 4.34b, entonces se cumple con exactitud la especificación supresora de banda en omega sub 3. En tanto que se excede la especificación pasabanda, lo que proporciona un margen de seguridad en omega sub p. Sin embargo, es preferible utilizar la última, puesto que ello asegura el rizo más pequeño en la banda de paso. En otras palabras, la distorsión de amplitud es más pequeña para la señal que está filtrando en su banda de interés. La expresión para la función de transferencia del filtro Butterworth pasabajas está dada por H sub A de S, que es igual a C sobre D sub N de S igual a omega de sub C elevado a N sobre S elevado a N más sumatoria desde A o I L igual a 0, L igual a 0 hasta N menos 1. N menos 1 de E elevado a N elevado a L de D sub L por S elevado a L. Y esto es igual a omega sub C elevado a N sobre El productorio multiplicación producto desde L igual a 1 hasta N de N menos P sub L. Y P sub, donde P sub E es igual a omega sub E de E. ¿Es integral? No, es corchete. J de corchete de pi, paréntesis de n más 2l menos 1 sobre 2n. De L de 1 hasta N. El denominador de sub n de S de la ecuación 4.36 se conoce como polinomio Butterworth de orden n y es fácil calcularlo. Este tipo de polinomios se han tabulado para una fácil referencia de diseño. Los filtros Butterworth pasabajas analógicos se diseñan sin dificultad utilizando MATLAB. Ya, acá nos está explicando en este ejemplo cómo calculamos para los filtros Butterworth que es el orden del filtro, que es lo que más nos interesa para que podamos resolver eso. Y me está diciendo que se determina primero epsilon y A de la ecuación 4.34a, y nosotros, si utilizamos eso, podemos despejar de acá epsilon y decimos que el valor de epsilon va a ser igual a 0.25895, ¿no? Y de igual manera, de la ecuación 4.34b, nosotros podemos despejar el valor de a cuadrado, y me está diciendo que nos va a dar un valor de 10.000, y si sustituimos estos dos valores que hemos obtenido en la ecuación 4.32, se obtiene que 1 sobre k va a ser igual a ese valor, ¿no? Y por lo tanto también nos está diciendo que si tenemos 1 sobre k1 es esto, ¿no? Y 1 sobre k va a ser igual a 500 sobre 1000, y esto me está diciendo que va a darme 1 sobre k es igual a 5, ¿ya? Y para obtener el orden del filtro, que es el filtro Butterworth, utilizamos la ecuación 4.35 y se obtiene que nosotros tenemos estos valores, pero
reemplazando los valores que hemos obtenido de 1 sobre k, que hemos sacado aquí, y también el valor de 1 sobre K1, perdón, y 1 sobre K, simplemente ya tenemos también 5, y sacando esos logaritmos, nosotros nos da que es 3.2811022. Pero este no es el orden del filtro, porque al leer nos está diciendo que tenemos que tomar el número inmediato superior. Entonces, si esto es 3.28, ya tenemos que decir que el orden del filtro es de, entonces del número, su orden va a ser igual a 4. ¿Ya? ¿Ya claro? Dávalos, Zárate, Brandon, por favor. Dávalos. Hay un teléfono S9 más. Jóvenes. Bien. Por favor, vamos a tener que seguir leyendo nosotros solamente las dos señoritas, por favor. Paola. ¿Ya? Ya, ingeniero. Aproximación de Chebyshev. En este caso, el error de la aproximación se define como la diferencia entre la característica de muro ideal y la respuesta real. Se minimiza sobre una banda predeterminada de frecuencias. De hecho, el error de la magnitud es de igual rizo en la banda. Hay dos tipos de funciones de transferencia de Chebyshev. Perdón, ingeniero. En la Chebyshev, ya, ahora sí. En la aproximación de tipo 1, la característica de magnitud es de igual rizo en la banda de paso y monotónica en la banda de supresión. En tanto, en la aproximación de tipo 2, la respuesta de magnitud es monotónica en la banda de paso y de igual rizo en la banda de supresión. A ver, antes de que empecemos aquí, estamos viendo tipos de filtro que son para hacer tipos de filtro paso abajo, ¿no? Hemos visto el Butterball, aquí hay el Chebyshev y hay dos tipos dentro del Chebyshev, el Chebyshev 1 y el Chebyshev 2, que son los que nos acabamos de leer, ¿ya? Por favor. Aproximación del Chebyshev tipo 1. Aproximación del Chebyshev tipo 1. La respuesta de magnitud al cuadrado del filtro Chebyshev tipo 1 pasabajas analógico H sub omega de S de orden de orden enésimo está dada por valor absoluto de H sub A por J por omega, todo esto al cuadrado, igual a 1 sobre 1 más epsilon al cuadrado por T al cuadrado de N por omega sobre omega sub P, donde T de N por omega es el polinomio Chebyshev de orden N. T sub N por omega igual al coseno por N del coseno de menos 1 de omega. Valor absoluto de omega menor o igual a 1 y coseno de H por N del coseno de H menos 1 por omega, valor absoluto mayor a 1. Ya, este coseno H es coseno hiperbólico. Ustedes han debido ver algunas veces en matemáticas coseno hiperbólico. Y este es el arco del coseno hiperbólico. Seguimos, por favor. El polinomio anterior también puede obtenerse por medio de una relación de recurrencia dada por T sub R de omega igual a 2 por omega por T
sub R menos 1 por omega menos T sub R menos 2 por omega. Esto sería R mayor o igual a 2. Con T sub 0 por omega igual a 1 y T sub 1 por omega igual a omega. En la figura 4.19 se representan gráficas características de las respuestas de magnitud del filtro Chebyshev pasabajas tipo 1 para 3 diferentes valores del orden n del filtro con el mismo rizo pasabanda. De acuerdo con lo anterior, se observa que la respuesta de magnitud al cuadrado es de igual rizo entre omega igual a 0 y omega igual a 1 y decrece monótonamente para toda omega mayor a 1. El orden n de la función de transferencia se determina a partir de la especificación de la atenuación en la banda supresora a una frecuencia particular. Por ejemplo, si en omega igual a omega sub s la magnitud es igual a 1 sobre a, entonces de las ecuaciones 4.39 y 4.40, se tiene que esta función de transferencia al cuadrado va a ser igual a 1 sobre a al cuadrado, ¿ya? Y para el otro caso, entonces tenemos que, para resolver la otra ecuación, la ecuación que nos está mencionando, 39 y 40, n nos dice que va a ser igual al coseno arco coseno hiperbólico de 1 sobre k, sobre el arco coseno hiperbólico de 1 sobre k. En el numerador es 1 sobre k1 y en el denominador es 1 sobre k, ¿no? Al calcular n. Al calcular n y utilizar la expresión anterior, se recurre a la identidad coseno de h menos 1 por y igual al logaritmo por y más 1 raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1. Como en el caso del filtro Butterworth, en el orden n del filtro se elige como el entero mayor más cercano que o igual al número dado por la ecuación 4.43. La función de transferencia de h sub a por s es otra vez de la forma de la ecuación 4.36. Y aquí me está diciendo que los valores de esa ecuación de donde está la 4.36, P sub L es igual a sigma sub L más J omega sub L, donde L va a seguir siendo 1, 2, 3 hasta el valor de N, que es el orden del filtro Chebyshev, ¿no? Y sí, puedo calcular sigma de esta manera, con lo que estamos viendo acá, con esta ecuación que me dice que es el omega sub P, epsilon seno de 2L menos 1 por pi sobre 2N, o puedo calcular omega sub L con esta fórmula que nos dice omega sub P, epsilon coseno de todo esto multiplicado por 2L por menos 1 por pi sobre 2N, ¿no? Y estas epsilon que me están dando para calcular, calculo con estas fórmulas que estamos viendo, y también puedo calcular gamma, lambda, perdón, de esta manera, ¿ya? Por favor, a ver, vamos a ver si hay otro que recién creo que han ingresado. Magne, Adrián. Dígame, ingeniero. Puedes leer aproximación de Chebyshev tipo 2. Sí, ya. Aproximación de Chebyshev tipo 2. La respuesta de magnitud al cuadrado del filtro Chebyshev tipo 2 pasabaja analógico, conocido también como aproximadamente Chebyshev inversa, exhibe un comportamiento monotónico en la banda de paso, con una respuesta aproximadamente plana en ohmios igual a 0, y un comportamiento de rizo igual en la banda de
de su presión. La expresión de la respuesta de la magnitud al cuadrado en este caso está dada por H de la siguiente fórmula. No sé cómo se leería, ingeniero. Valor absoluto de la función de Sí, no, transferencia, pero de la función de ¿cuál era, ingeniero? de función de transferencia de h de sub a de j por omega al cuadrado es igual a 1 Vale. sobre 1 más epsilon al cuadrado, todo lo demás, ¿no? Sí, sí. Ya. Las respuestas comunes son como se muestra en la figura 420. La función de transferencia en un filtro de Chebyshev pasabaja de tipo 2 ya no es solo una función exclusiva de polos, y ahora tiene polos y cero. Y se escribe por la h de a, su s va a ser igual a CO de Productorio de voluntario L igual a 1 hasta n por de- S menos Z sub L sobre sobre, voluntario sí, de 1 sobre S por Z de P. Ya. Los ceros están en el eje J sub y se encuentran dadas por la siguiente función, que es la 4.48. Si n es impar, entonces para L va a ser igual n más 1 sobre 2. El 0 se ubica en S al infinito. Los polos se localizan en donde las de P de L va a ser igual a sigma, O sigma, sigma sigma sub L más J omega J sub omega. L. Sub L. Omega. L va a ser igual a 1,2, así sucesivamente hasta llegar a N. Donde sigma va a ser igual a omega sobre alfa, omega por alfa sobre alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Sigma va a ser igual a, no, omega va a ser igual a omega por beta sobre alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Alfa va a ser igual a omega por Menos seno, omega por no, sigma, menos de sigma, por seno 2L por menos 1 de pi sobre 2n, y beta va a ser igual a omega de sigma por coseno menos 2 multiplicado coseno de 2L menos 1 de pi sobre 2n. y me Y está mostrando también que cómo puedo hallar sigma para cada una de esas ecuaciones. Sigma la primera y sigma la de alfa sub L y de beta sub L, ¿no? Y también cómo puedo hallar gamma. Seguimos. ya. El orden de n en el filtro de Chebyshev pasabaja de tipo 2 se determina a partir de los valores de Epsilon. x y omega y a dados de a dados, utilizando la ecuación 4.43. Y aquí nos está mostrando un ejemplo cómo puedo sacar el orden del filtro Chebyshev, ¿no? Tipo 2 o tipo 1, cualquiera de los dos, y me dice que puedo hallar a través de la ecuación 4.43, y me dice que para esto tengo que saber el coseno hiperbólico, arco coseno hiperbólico de 1 sobre K1 sobre arco coseno hiperbólico de 1 sobre K, y me está diciendo que el coseno hiperbólico de este valor, que es 1 sobre K1 es igual a 192, utilizando los datos del anterior ejemplo, y 1 sobre K me dice que el anterior ejemplo era 5. Utilizando eso me dice que el N va a ser igual a 2.6. Ese es el orden del filtro. Del filtro Chebyshev pasabaja analógico. Sí, pero ese será el orden del filtro. Carol, es que hemos dicho. ¿Te acuerdas? ¿Qué sí sería? Sí, que si sería el N igual a 2.6. Ese es el orden del filtro.
te pregunto, o le pregunto, les pregunto a todos. No, porque me has dicho que va a ser el número inmediato superior. Entonces el orden del filtro tendría que ser 3, lo que me dice acá, ¿no? Ah, sí, sí. Porque hemos leído y me dice que el orden del filtro tiene, si está dado con decimales, tiene que ser el inmediato superior. Seguimos, por favor. ¿Continúo? Sí, debido. Debido a que el orden del filtro debe ser un entero, se elige el valor entero mayor o más aproximado a 3 para n. Advierta que el orden del filtro de Chebyshev pasa-baja es menor que el respectivo de Butterworth, que cumple las mismas especificaciones que se indican mediante la ecuación 4.38. Este suele ser el caso para n mayor o igual a 2. Aproximación elíptica. A ver, Dávalos, Zárate, Brandon. Dávalos, Zárate, Brandon. Por favor, Carol. Aproximación elíptica. Un filtro elíptico, conocido también como filtro Cauer, tiene una respuesta de magnitud de igual rizo en las bandas de paso y en la banda de supresión, como se indica en la figura 4.21, para filtros pasabajas elípticos característicos. La función de transferencia de un filtro elíptico cumple con un conjunto dado de especificaciones: frecuencia de borde pasabanda de omega sub p, de borde supresor de banda omega sub s, rizo pasabanda epsilon y atenuación supresora de banda mínima a, con el orden de filtro más bajo n. La teoría de aproximación de filtros elípticos es matemáticamente bastante compleja y su tratamiento detallado no es objetivo de este libro. Los lectores interesados pueden consultar los libros de New Park, Burro, y Temes, La Patra. La respuesta de magnitud al cuadro de un filtro elíptico pasabajas está dada por valor absoluto de h sub a de j por omega elevado al cuadrado igual a 1 sobre 1 más epsilon al cuadrado de r sub n al cuadrado de omega sobre omega sub p, donde r sub n de omega es una función racional de orden n que satisface la propiedad r de n de 1 sobre omega igual a 1 de r sub n de omega, con las raíces de su numerador ubicadas dentro del intervalo entre 0 y 1, y las raíces de su denominador dentro del intervalo de 1 a infinito. En la mayoría de las aplicaciones, el orden del filtro que cumple un conjunto determinado de especificaciones de la frecuencia de borde pasabanda de omega sub p, el rizo pasabanda de epsilon, la frecuencia de borde supresora de banda de omega sub s y el rizo supresor de banda mínimo a, se estima con el uso de la fórmula aproximada, donde n es igual a 2 logaritmo base 10 de 4 sobre k sub 1, todo sobre logaritmo base 10 de 1 sobre p, donde k sub 1 es el parámetro de discriminación que se define en la ecuación 4.32 y p se calcula... no es P, es Rho. Es en este caso es Rho. ¿Ya? Y Rho se calcula así. K igual ya prima, ¿no? a K' igual a la raíz cuadrada de 1 menos K al cuadrado, Rho de 0 igual a 1 menos la raíz cuadrada de K' sobre 2 por 1 más la raíz cuadrada de K'.
Rho va a ser igual a Rho sub 0 más 2 por Rho sub 0 elevado a 5 más 15 de Rho sub 0 elevado a 9 más 150 de Rho sub 0 elevado a 13. En la ecuación 4.55a, K es el parámetro de selectividad definido en la ecuación 4.31. Y aquí también están determinando el orden del filtro para el mismo ejemplo que hemos visto al principio del orden del filtro de Butterball, que nos decían entre que era K1 sobre K1 era igual a esto y el otro valor de K era 1 sobre 5 o 1 sobre K era 5 simplemente, pero aquí al solamente está poniendo el valor de K, que es un quinto, ¿no? Y me está dando que como resultado, utilizando las ecuaciones 55A hasta la C, que son estas de acá, me está diciendo que los valores de K' son 0.97, 97 es 96, Rho sub 0 es igual a 0.0255 y Rho simplemente es igual a 0.0255, que tiene el mismo valor de esto, ¿no? Y reemplazando en la ecuación 4.54, que está también aquí arriba, para ver el orden del filtro, si teniendo esos valores me dice que el orden del filtro es 2.23. ¿Qué valor me tendría que tener yo? Que el orden del filtro va a ser el número 3 también, y me dice que es similar al de Chebyshev, ¿no? Aproximación de fase lineal. Rengifo. Franco Rengifo. Franco Rengifo. Sí, ingeniero. Puedes leer aproximación de fase lineal. Ya. Las técnicas de aproximación anteriores se emplean para crear funciones de transferencia pasadas analógicas que cumplan especificaciones de respuesta de magnitud o ganancia sin ninguna preocupación por sus respuestas en fase. En varias aplicaciones es deseable que el filtro de pasadas analógico tenga una característica de fase lineal en la banda de paso, además de aproximarse a las especificaciones de magnitud. Una forma de conseguir este objetivo es conectar en cascada un filtro pasatodas analógico con el que se diseñó previamente para cumplir las especificaciones de magnitud, de manera que la respuesta de fase de la realización completa en cascada se aproxime a la respuesta de fase lineal en la banda de paso. Este enfoque aumenta la complejidad total del hardware del filtro analógico y quizá no resulte deseable para diseñar un filtro anti-alias analógico en alguna conversión AD o para diseñar un filtro de reconstrucción analógica en aplicaciones de conversiones de digital a analógico. Es posible diseñar un filtro pasabajas que se aproxime a la característica de fase lineal en la banda de paso. Un filtro de este tipo tiene una función de transferencia todo polos de la forma H sub A de S igual a D sub 0 dividido entre B sub N de S igual a D sub 0 dividido entre S elevado a N más D sub N menos 1 elevado a S elevado a N menos 1 más y así la serie, que proporciona una aproximación máximamente plana a la característica de fase lineal en omega igual a 0. Esto es, tiene un retraso de grupo constante máximamente plano en CD omega sub 0. Para un retraso de grupo normalizado de valor unitario en CD, el polinomio del denominador Bn de S de la función de transferencia denominado polinomio de S puede obtenerse mediante la relación de reducción. B sub n de S es igual a 2n menos 1
por B sub n menos 1 de S más S elevado a 2 por B sub n menos 2 de S, empezando con B sub 1 de S, que es igual a S más 1, y B sub 2 de S, que es igual a S elevado a 2 más 3 por S más 3. De manera alternativa, los coeficientes del polinomio de Bessel, B sub n de S, se encuentran a partir de la función d sub L igual a 2n menos L factorial dividido entre 2 elevado a n menos L por L factorial multiplicado por n menos L factorial. Estos filtros a menudo se denominan filtros Bessel. La figura 422 muestra respuestas en fase de alguno de ellos. Debe señalarse que este tipo de filtro tiene una respuesta de magnitud más pobre que la de un filtro para bajas, similar cuando se utiliza cualquiera de las tres técnicas anteriores. Me está diciendo que este filtro no es tan aconsejable porque tiene muchos problemas de implementarlo matemáticamente, y también que en la práctica el hardware también no es el adecuado, y que en relación a los otros que hemos visto, digamos que este es el más, el que menos podemos utilizar, ¿no? Y aquí me dicen diseño de filtro analógico mediante el empleo de MATLAB. Por esa razón yo les estaba diciendo que por favor hagan ustedes o tengan ya en sus computadoras o en lo que tengan disponible para que nosotros podamos hacer algunos ejercicios en MATLAB, o cuando yo les dé algunos ejercicios si se puede hacer. Me dice que también hay las herramientas del procesamiento de señales del MATLAB. Nosotros podemos hacer que sí tengamos filtros Butterworth, Chebyshev o de fase lineal, y tendríamos que utilizar de acuerdo a estos comandos cuando nosotros queremos tener un Chebyshev 1 o un Butterworth o Chebyshev 2, ¿no? Y todas esas, o filtro elíptico también, ¿no? Tenemos el de Bessel también, el de fase también, que es el conocido, y nosotros tendríamos que tener toda esta parte para que podamos hacer ejercicios con el MATLAB, ¿ya? Por esa razón les estoy diciendo que nosotros necesitamos tener el MATLAB instalado en nuestras computadoras para hacer estos ejercicios que están en el libro, ¿ya? A ver, Ramiro Condori, Sí, Inge. lee por favor comparación de los tipos de filtros. Ok. Una comparación de los tipos de los filtros. En los 4 sesiones previas se han escrito 4 tipos de aproximaciones a los filtros pasa-baja, analógica 3, de los cuales se han formulado para satisfacerse las especificaciones de respuesta de magnitud. En tanto que la cuarta que se ha establecido sobre todo para proporcionar una aproximación de fase casi lineal, con el propósito de determinar el tipo de filtro que satisfaga una
elíptico presenta una respuesta a la fase casi lineal sobre aproximadamente en la mitad de la banda de paso. Por otro lado, el filtro Bessel, que quizás sea más atractivo que si desea la linealidad de la respuesta de la fase sobre una posición más grande de la banda de paso y a costa de una respuesta de la ganancia más por la figura 428 se representa en la respuesta a la ganancia y desde la fase de un filtro de Bessel de sexto orden, donde la frecuencia escalada tiene un borde de pasabanda en ohmio 1 con una desviación de pasabanda máxima de 1 decibel. Sin embargo, el filtro Bessel proporciona una mínima de atenuación de 40 dB aproximada en ohmio en 6.4 y como el resultado tiene una banda de transmisión más grande en comparación con los otros tres tipos. Otra forma de comparar los desempeños de los filtros de Brugge y Chelsea y elíptico sería en función de orden de estos filtros que se requiere para cumplir con las mismas especificaciones de los filtros. Por ejemplo, considere que las especificaciones de los filtros de pasabanda del borde de banda en ohmio 1, máximo de desviación de pasabanda de 1 decibel en el borde superior de la banda en ohmio de 1.2 de atenuación que supresora de banda mínima más de 40 decibeles. Estas especificaciones las cumplen los filtros de Hulterborg de orden de 29, los filtros tipo 1 y tipo 2 de orden 10 de Chelsea y en filtro elíptico de orden 6. Bien, aquí solamente nos está haciendo una comparación y qué filtro podemos utilizar nosotros escogiendo los tres, el Buttermore, el Chebyshev 1, Chebyshev 2 o el de elíptico o también el de Bessel, ¿no? Y eso nos está diciendo que va a depender del orden del filtro, ¿no? Y en este otro párrafo nos está mostrando, hasta aquí hemos visto que solamente hemos visto el diseño de filtros pasabajos y a partir de aquí vamos a ver cómo podemos diseñar filtros pasaltos, pasabanda y supresores de banda teniendo un prototipo, teniendo digamos, una referencia de un filtro pasabanda y de ese filtro pasabanda o pasabajo vamos a pasar a pasalto, pasabanda y supresor de banda. A ver, Magne, por favor, nuevamente. Sí, ingeniero. Leeremos diseño de filtros pasaltas, pasabanda y supresor de banda. Ya, ingeniero. Los cuatro tipos aproximaciones explicadas en la sección 4.4 abordan el diseño de filtros pasabajas analógicos que cumplen las especificaciones predeterminadas. El diseño de otras tres clases de filtros analógicos, a saber, pasa alta, pasabanda y superior de banda, puede efectuarse mediante simples transformaciones espectrales de las variables de frecuencia, según el tema 77. El proceso de diseño implica el desarrollo de las especificaciones de filtro de pasabaja analógico, prototipo a partir de las correspondientes al filtro analógico que se desea, en el uso de una transformación de frecuencia. El diseño de filtros pasabajas prototipo analógico y la determinación de la función de transferencia de filtro analógico deseado mediante la aplicación de la inversa de la transformación de frecuencia que se empleó para determinar las especificaciones del filtro pasabaja prototipo. Con el propósito de eliminar
la confusión entre la variable de la transformación de la place de la función de transferencia de pasabaja analógica prototipo HDLP de S y la función de transferencia analógico que se desea en HDS, se usarán diferentes símbolos. En este contexto, se recurrirá a S para denotar la variable de la transformación de la place del filtro pasabaja analógico prototipo HLP-DS y S, ¿cuál era el nombre de ese? Esa es la o sea, la señal de S ya pasada por el filtro, la señal ya filtrada. Ya. Para detonar La variable la variable transformada de la place del filtro analógico deseado de HDS. Las variables de frecuencia angular en los dominios de S están dadas por omega y omega y omega respectivamente. Espera un momento, por favor. El mapeo. El mapeo del dominio de S al dominio de S ya pasado está dado por la transformación invertible. S va a ser igual a F de S. La función de transferencia de HLPS y HDS se relacionan por medio de HDS, va a ser igual a HLPS con referencia a S igual a FDS. HLPS va a ser igual a HDS cuando S va a ser igual a F menos 1 de S. Bien, a ver, otra persona. Rengifo, por favor, porque tus compañeros ya han leído hasta 3 veces. Rengifo, Franco. Ingeniero. Diseño de filtros pasaltos analógicos. Rengifo. Una función de transferencia pasabajas analógica prototipo H sub LPDS con una frecuencia de borde pasabanda omega sub P puede transformarse en una función de transferencia pasaaltas analógica H sub H por P de S con frecuencia de borde pasabanda omega sub P mediante el empleo de la transformación espectral S igual omega sub P por omega sub P dividido entre S. Esa flechita que tiene arriba, ingeniero, ¿qué significa? Es la señal filtrada ya. Es la señal filtrada. Ya. En el imaginario, la transformación anterior se reduce a omega igual menos omega sub P por omega filtrada sub P dividido entre omega filtrada. El mapeo anterior implica que la banda del filtro pasabajas en el intervalo de frecuencias positivas 0 menor o igual que omega menor o igual que omega sub P se mapea en la banda de paso del filtro pasaaltas en el intervalo de frecuencia negativa menos infinito menor a omega filtrado menor o igual a menos omega filtrado sub P y la banda de paso del filtro pasabajas en el intervalo de frecuencias negativas menos omega sub P menor o igual que omega menor o igual que 0. Se mapea en la banda de paso del filtro pasaaltas en el intervalo de frecuencias positivas de omega filtrada sub P menos o igual que omega filtrada menos menor que infinito. De igual modo, la banda de supresión del filtro pasabajas en el intervalo de frecuencias positivas omega sub S menor o igual que omega menor que infinito
se transforma en la banda de supresión del filtro pasaltas en el intervalo de frecuencias negativas, omega filtrada sub S menor o igual que omega filtrada menor o igual que 0. La banda de supresión del filtro bajas en el intervalo de frecuencias negativas, menos infinito menor que omega menor o igual que menos omega sub S. Se transforma en la banda de supresión del filtro pasaltas en el intervalo de frecuencias positivas, 0 menor o igual que omega y omega menor o igual que omega filtrada sub S. El mapeo pasabajas, pasaltas de la ecuación 4.63 se ilustra en la figura 4.29. El mapeo anterior asegura que el valor de ganancia del valor absoluto de HLP de omega del filtro pasabajas prototipo en su banda de paso aparecerá en la banda de paso valor absoluto de omega filtrada mayor o igual que omega filtrada sub P del filtro pasaltas deseado. De igual modo, el valor de ganancia del filtro pasabajas prototipo en su banda de supresión, valor absoluto de omega, es mayor o igual que omega sub S. Se presentará en la de supresión 0 menor o igual que valor absoluto de omega filtrada menor o igual que omega filtrada sub S del filtro pasaltas que se sea. Bien, aquí nos está dando ya un ejemplo con MATLAB, por eso les decía también que necesitamos tener ya MATLAB en nuestras computadoras para que podamos hacer algunos ejercicios, ¿ya? Y esto es con MATLAB, así es que lo vamos a pasar y vamos a pasar a los diseños de filtros para banda analógica. ¿Qué nos está queriendo decir todo esto de acá? Que yo con un filtro pasabajos puedo hacer también que diseñar un filtro pasaltos, y que me está diciendo que cada porción de la figura del filtro pasabajos se va a convertir en una parte del filtro pasaltos que nosotros estamos queriendo diseñar, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo acá, y que también lo mismo va a ocurrir si nosotros queremos diseñar un filtro pasabanda analógico, ¿ya? A ver, por favor, Caro, vamos a tener que continuar, ¿ya? Diseño de filtros pasabanda analógicos. Una función de transferencia pasabajas analógica prototipo H sub LP de N con frecuencia de borde pasabanda de omega sub P se transforma en función de transferencia pasabanda analógica H sub B por P de S con frecuencias de borde pasabanda inferior de omega sub P1 y superior omega sub P2 si se utiliza la transformación espectral de S igual a omega sub P por S al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado sobre S por omega sub P2 menos omega sub P1. En el eje imaginario la transformación anterior se reduce a omega igual menos omega sub P por omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado sobre omega por B sub W. De esa BW es el ancho de banda, ¿ya? Diseño de filtros pasaltas y supresor de banda analógica. De acá, donde BW, Donde BW igual a omega sub P2 menos omega sub P1 denota el ancho de banda de paso del filtro pasabanda. De la ecuación anterior se deduce que la frecuencia omega igual 0
se transforma en la frecuencia omega sub 0, la cual se conoce como frecuencia central pasabanda del filtro pasabanda. También se concluye de la ecuación 4.65 que la frecuencia del borde pasabanda omega sub p del filtro pasabajas se transforma en la frecuencia de borde pasabanda de omega sub p2 y menos omega sub p1 del filtro pasabanda. Además, el intervalo de frecuencia menos omega sub p menor o igual a omega sub p del filtro pasabanda, de igual manera, la frecuencia del filtro pasabajas se transforma en los intervalos de frecuencia de menos omega sub p menores o iguales a menos omega sub p1 y omega sub p1 menores o iguales a omega sub p2 del filtro pasabanda. De igual manera, la frecuencia de borde superior de banda omega sub s del filtro pasabajas se transforma en la frecuencia de borde supresor de banda omega sub s2 y menos omega sub s1 del filtro pasabanda. De manera similar, la frecuencia de borde y supresor de banda menos omega sub s del filtro pasabajas se transforma en la frecuencia de borde supresor de banda omega sub s1 y menos omega sub s2 del filtro pasabanda. La transformación pasabanda de la ecuación 4.65 se ilustra en la figura 4.31. Es posible demostrar que omega sub p1 por omega sub p2 es igual a omega S1 por omega S2 igual a omega sub 0 elevado al cuadrado. En frecuencia, las dos frecuencias de borde de la banda de paso exhiben simetría geométrica con respecto a la frecuencia central de omega sub 0. Igualmente, las frecuencias de borde supresor de banda exhiben simetría geométrica en relación con la frecuencia central. Si las frecuencias del borde de banda no satisfacen la condición de la ecuación 4.66, una de ellas necesita cambiarse a un nuevo valor de manera que se satisfaga mientras se introduce algún margen de seguridad. Por ejemplo, si... Sí, bueno, acá. Y omega sub p filtrado 1 por omega sub p2 mayores a omega de S1 por omega de S2, entonces omega sub p de 1 puede reducirse hasta omega de sub S1 por omega de sub S2 sobre omega de P sub 2 o omega de S sub 1 puede aumentarse hasta omega P sub 1 por omega P sub 2 sobre omega S2 para satisfacer la condición de la ecuación 4.66. En el primer caso, la nueva banda de paso será mayor que la banda de paso deseada original, mientras que en el último caso, la banda de transición izquierda será más pequeña que el valor original. Por otro lado... Un momentito. Ahora, aquí quiero mostrarles que... ¿Dónde está? Aquí quería mostrarles cómo nosotros estamos viendo que de un filtro pasabajos, prototipo original, como nos está mostrando, este es un filtro pasabajos, ¿no? Porque está dejando pasar, esta parte es la banda de paso y esta otra es la banda de supresión, ¿no? Cómo estamos pasando a un filtro pasabanda, que me está diciendo que si yo tengo simetría en la frecuencia central, que vendría a ser acá, en el centro de este gráfico, si tengo simetría me dice que esta va a ser una banda, o la otra parte del filtro, que va a tener una frecuencia de corte omega S1,
y aquí va a tener una frecuencia de corte omega sub S2. Por eso me está diciendo que lo que está dentro de ese rango sí va a dejar pasar y el resto lo va a atenuar, tanto por debajo como por encima. ¿Ya? Eso es lo que quería explicarles en esta parte. Seguimos, por favor. Claro. Entonces, omega de P sub 1 puede deducirse hasta omega de sub S1 por omega de S2 sobre omega sub P2 o omega sub S1. Puede aumentarse hasta omega P sub 1 por omega P sub 2 sobre omega S2 para satisfacer la condición de la ecuación 4.66. En el primer caso, la nueva banda de paso será mayor que la banda de paso deseada original, mientras que en el último caso, la banda de transición izquierda será más pequeña que el valor original. Por otro lado, si omega P sub 1 por omega P sub 2 menores a omega S sub 1 por omega S sub 2, entonces omega P sub 2 puede incrementarse o omega S sub 2 reducirse para satisfacer la condición de la ecuación 4.66. Además, si el valor de ganancia del filtro pasabajas a una frecuencia es alfa, el mismo valor de ganancia se obtiene para el filtro pasabanda a las frecuencias positivas de omega sub A y omega sub B, al exhibir estas últimas simetría geométrica con respecto a omega sub 0. Y aquí les está mostrando otro filtro, la transformación de un filtro prototipo pasabajas a un filtro pasabanda elíptico, como nos está diciendo ahí a través del MATLAB, y que nos está dando todos estos parámetros. Quedaríamos aquí, por favor, anótense, por favor, 4.5.3, ¿ya? Que es el diseño de filtros supresores de banda angosta, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Es simplemente leer un poco para que nosotros podamos entender, aunque sí se entendería mejor si nosotros haríamos estos ejercicios en el MATLAB, pero por eso les pido por favor que tengan ya el MATLAB a mano para que podamos hacer algunos ejercicios, ¿ya? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, entonces quedaríamos ahí. Por favor, me hacen recuerdo que es el 4.5.3. Filtros supresores de banda. Si no tienen nada más que acotar, nos estaríamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Comentarles que si aunque haya paro, vamos a seguir pasando nosotros las clases virtuales, ¿ya? Por favor, no porque haya paro no vamos a pasar, ¿ya? ¿Y el ¿Listo? examen, ingeniero? El examen lo vamos a dar siempre, después de que si es que hay paro, terminamos hasta donde debemos dar, vamos a dar cuando se solucione, ¿ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, entonces nos estaríamos viendo el siguiente miércoles, por favor, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta ingeniero. Hasta luego. Hola, ingeniero. Hasta luego, Carol.